Tiempo bendecido, amén. Hoy vamos a empezar con Efesios 4, ¿tá? Entonces, si quedó algún restito de Efesios 3, lo pueden terminar en casa, ¿sí? Porque no estoy segura si no me quedó un restito de Efesios 3 para terminar. Cualquier cosa ustedes me lo recuerdan y lo podemos repasar, pero estoy casi segura que estuvimos terminando Efesios 3 para empezar Efesios 4. ¿Sí? Así que bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar, amén. Voy a pedirle a Rubén que haga una oración para empezar. Señor y Padre Celestial, Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo que tenemos, Señor, en tu presencia. Gracias. Señor, y porque tenemos esta maravillosa posibilidad de estar aprendiendo tu palabra, Señor. No solamente nosotros, sino aquellos que escucharán, Señor, y estarán mirando este video. Padre, te ruego, Señor, que en esta hora tú abras los cielos, Señor, y capacites aún más, Señor amado, a tu sierva, Señor, y que todo aquello que ella hable, Señor, quede atesorado en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, que tú aumentes, Señor, las personas, Señor amado, que estarán mirando, estarán escuchando y aprendiendo, en el nombre de Jesús. Desde ya reprendemos y atamos toda obra contraria, todo aquello, Señor amado, que impide que tu palabra, Señor, quede atesorada en nuestra mente, quede reprendido, echado fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4, ¿sí? Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Efesios 4, ya nos quedan para terminar Efesios 5 y Efesios 6. Ya serían los dos últimos capítulos que nos quedaría y después empezaríamos con Filipenses, ¿sí? Efesios 4 habla de la unidad digamos, en el cuerpo. ¿Qué títulos tiene por ahí? Yo traje dos Biblias. Traje la Biblia de la nueva traducción viviente y también traje la de la traducción actual. El otro video el que se puso lo puso por el YouTube, ¿no? Sí, por todos YouTube. los pongo por YouTube. A todos yo los subo en YouTube, porque así los pueden ver, porque a mí por otro lado no me lo deja pasar. Yo después voy a estar adelantando que sea la parte de los deberes ahí, porque a lo que no tengo internet en casa con el tema de la tarjeta, algunas veces se me complica un poquito para mirar todo el video. Sí, tengo que recargar solo para eso. Entonces lo voy a adelantar hasta para saber bien los deberes y voy a ponerme al día con eso. Bien. Una cosa importante es que el video lo que nos ayuda es a repasar, por eso a mí me gusta grabar las clases. Inclusive el discipulado yo también lo grabé, no sé si los hermanos chilenos me lo grabaron, yo les pedí por favor que me lo grabaran porque necesito para otros alumnos que no vinieron. Si hubieran venido todos, esto estaría lleno. Pero bueno, gracias a Dios que vinieron algunos, no siempre vienen todos, pero bueno, damos gracias a Dios porque bueno, voy a tener que pedirle al pastor que compre en otra mesa para ponerla más allá, o para ponerla por ahí, porque la verdad que gracias a Dios están viniendo muchos alumnos. Le damos gracias a Dios que están muy interesados en saber sobre la palabra de Dios. Y bueno, el año que viene van a tener más compañeros, porque los más grandes van a pasar del discipulado a la escuela de obreros, ¿no? Entonces eso también va a bendecir y bueno, y preparar nuevos obreros para la obra del Señor. Bien, vamos acá por ejemplo en la traducción viviente dice el título Unidad en la Iglesia. ¿Y ahí qué dice? La unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, la unidad en la Iglesia y la unidad, dice, en el cuerpo. ¿Qué título más interesante? Ahí está hablando de lo que es la unidad en el Espíritu, la Iglesia, los hermanos, ¿no? El cuerpo de Cristo. La importancia de estar unidos, ¿no? Unidos en un solo espíritu, unidos en el Señor, ¿verdad? Vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Yo voy a leer la palabra acá. Vamos a leer hasta el versículo, déjenme ver. Acá. Luisito se me borró. Bueno, vamos a empezar con Efesios 1. Vamos a hacerlo hasta Efesios
3 vamos a... No, vamos hasta el... A ver, no solo bautismo, hasta el 3. Yo voy a leer el 1. Dice, por lo tanto, yo, prisionero... no, vamos a leerlo hasta el 6, perdón. Vamos a leer Efesios 4 del 1 al 6, ¿está? Yo leo el primero y ustedes me ayudan, ¿sí? Bueno, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otros. Solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otro. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Muy bien. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gloria a Dios. Pablo, prisionero en el Señor, dice, ¿no? Pablo, y acá me dice, miren lo lindo que dice. Acá dice distinto. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor. Y acá en la nueva traducción, en la traducción al lenguaje actual dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús. O sea, acá habla de dos significados importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, que Pablo, estaba preso por causa del Evangelio, o sea, por predicar el Evangelio en una ciudad como el Éfeso, ¿verdad? Por estar, en ciudades paganas, no estaba en Éfeso, estaba preso en esta época, estaba preso justamente por predicar la verdad, ¿verdad? Eran épocas muy difíciles donde nosotros sabemos que el Evangelio se complicaba para predicar, era una nueva fe, ¿está? Era un prisionero a causa de su posición en Cristo. Miren qué interesante lo que estoy diciendo. De su posición en Cristo. No solamente por predicar el Evangelio, sino por su posición como cristiano. Porque nosotros podemos hablar de una nueva fe. O de una nueva, filosofía. Pero no creer en ella. ¿Entienden a lo que voy? Por ejemplo, hay muchos cristianos que profesan ser cristianos porque vienen a la iglesia, ¿no? Pero hay un tema, muchos de esos cristianos no están convertidos. A mí me encantó lo que hoy hicimos con el discipulado. Hablamos del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene 4 partes. ¿Tá? Tiene convicción, constricción, confesión y conversión. ¿No? Cuando hablamos de convicciones, que nos damos cuenta que algo no anda bien. Constricciones porque sabemos que esto, lo que hice, está causando un dolor en Dios, por supuesto, y un dolor, general, porque a veces nuestro pecado, lastima a otros, ¿no? Y también la confesión, cuando confesamos que fuimos pecadores y nos arrepentimos, ¿tá? Y la conversión es cuando, al haber confesado nuestro pecado, decidimos cambiar de vida, nos convertimos al Señor. Entonces, la posición de Pablo tenía esas 4 C, yo le llamo las 4 C, bien cimentadas en su vida. Era una persona realmente convertida y sabía que él servía a un Dios vivo. Por eso él cayó preso. Por eso él se dejó, aprender. Se fue porque él sabía y tenía convicción de quién era. No solamente predicaba el Evangelio, sino su posición en Cristo. Él era un hijo de Dios. Él era un siervo de Dios. Él se identificaba con Cristo, ¿verdad? Supónganse que Pablo podría estar sentado en los lugares celestiales con Cristo, o sea, espiritualmente hablando, porque él sabía a quién estaba sirviendo, ¿está? Y bueno, y justamente él estaba preso a causa de ¿qué? A causa de haber predicado a los no judíos el Evangelio.
Entonces hay que tener en cuenta que Dios sabía, Pablo estaba totalmente consciente del por qué él estaba preso. Acá podemos ver en nuestra hojita, ¿no? En la parte A dice, pues, Pablo se pasó 3 capítulos diciendo en detalle glorioso todo lo que Dios hizo por nosotros, libremente, por su gracia. Ahora Él hace un llamado para que vivamos correctamente, pero esto lo hace después de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Les suplico que, ¿no? Y acá en la traducción al lenguaje actual dice, les ruego, y ahí que dice, ¿querés sentarte acá? Sí. Ahí va, ahí un paso. Ahí, por ejemplo, ¿qué dice la Reina Valera? ¿En qué versículo? En el versículo 1. Bueno. La continuación. Dice, les ruego, les suplico. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Os ruego, les ruego. Es lo mismo que la traducción al lenguaje actual. Ahí está en español de España, gallego. Entonces, por eso dice, os ruego. Os ruego, por eso. ¿No sabías? No. Ah, sí. La Reina Valera es el español que hablamos en España. Oye, olé. Os ruego, vosotros, ¿está? No es ese español, no lo usamos nosotros. Nosotros tendríamos que usar Biblias con un lenguaje más latino, ¿está? Porque a veces no entendemos ciertas frases que hay en la Reina Valera. Lo que pasa es que usamos la Reina Valera porque es la Biblia que, digamos, por derecho fue la primera que nosotros recibimos cuando nos convertimos al Señor, ¿verdad? Pero hay otras traducciones que son más acorde a nuestra forma de hablar, ¿verdad? Por eso Reina Valera es una versión muy antigua, ¿verdad? Casidoro de Reina fue uno de los que escribió, ¿verdad? Y Valera, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que los autores eran españoles de España, allá, medios gallegos, ¿no? Entonces ellos dijeron esto, pero lo más lindo es que habla de un ruego. Se ve que la gente de ahí, de esa iglesia de Éfeso, andaba haciendo de las suyas tal vez, ¿verdad? Andaba ahí, ¿no? Y no tenían en claro la importancia del andar bien con Cristo, del hacer bien las cosas. ¿Da? Tal vez ellos no lo tenían bien claro esta convicción. No tenían claro lo que era el pecado, el arrepentimiento, la metanoia, como se dice. Metanoia significa cambio de mente, metanoia. Entonces es más bien hebreo esa palabra. Está compuesta por 2 cosas. El arrepentimiento nos tiene que llevar a las 4 C: a la convicción, a la contrición, a la confesión y a la conversión. Si falta una de esas 4 C, porque estamos incompletos. Y era lo que estaba pasando con la gente de Éfeso. Probablemente le faltaba una de esas C, ¿está? Que fue lo que hablamos hoy en el discipulado, justamente, de arrepentimiento, que no es lo mismo que remordimiento. El remordimiento significa que vos sabés que estás haciendo algo mal, pero lo seguís haciendo. Judas sabía que lo que había hecho estuvo re mal, pero en vez de arrepentirse y pedir perdón, no, prefirió ahorcarse y guardarse y llevarse su orgullo al infierno. ¿Me están entendiendo? Eso. Sin embargo, Pedro se arrepintió de haber negado a Cristo. Tomás se arrepintió, quedó mal cuando vio que Jesús le mostró sus heridas. ¿Está? Entonces, parece que en Éfeso habían esos problemitas, que faltaban una de esas C. Entonces él les pidió, por favor, les pido por favor, creo que está acá,
Y acá dice, les ruego, les pido por favor, que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Este verbo rogar es la misma palabra que encontramos en Romanos 12:1, cuando Pablo les dijo, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando uno dice, por favor les pido, que nosotros decimos así, es porque ya llegó al límite de decir, pero a ver, ¿en qué idioma se lo puedo explicar? Hagan las cosas bien. A ver, en chino, capaz que en chino entienden mejor, o en brasilero. Si eu falo portugués, capaz que me entienden mejor. No. If I speak English, everybody understand me. ¿Quién sabe, no? A ver si me entiende, porque claro, a veces uno explica y enseña, y Pablo se ve que pasaba su trabajo. Fíjense, si nosotros teniendo la base bíblica y cristiana aquí en toda América, cuesta muchas veces que entendamos que venir a la iglesia no es solo venir a la iglesia, sentarse a escuchar a irse, sino que tiene que haber un cambio de vida, un cambio de mente, porque si no, no llegamos al cielo. Si no hay esas 4 C del arrepentimiento, que son 4 pasos, ¿no? No vamos al cielo. No logramos la bendición de Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra vida. Entonces, cuando vemos a algunos que vienen a la iglesia y de repente los vemos, nos queremos matar. Y después vienen, sí, no, porque metí la pata, me pasó él, no les hice caso, como me dice Eliana a veces. No, mamá, no les hice caso, me dan ganas de agarrarlos así, ¿verdad? Porque uno les explica. Entonces, ya Pablo en este caso ya estaba como saturado. Él estaba sufriendo prisiones a causa del Evangelio y la gente muchas veces vivía su vida. No había una conversión verdadera. Por eso él habla del rogar, del pedir, del suplicar. Que ese rogar, gente, me voy a sentar, ese rogar muchas veces habla también, si lo llevamos al punto de vista de la oración, cuando hablamos de rogar, de suplicar, es de hacer. Hoy yo subí un video de Jacob luchando con el ángel al grupo de discipulado, para que entendieran hasta qué punto Jacob tuvo que rogarle a Dios por su bendición, por su ayuda. Él peleó con el ángel toda la noche y terminó dislocándose, o sea, hiriéndose una pierna, ¿no? Rompiéndose, digamos, una de los músculos, no sé cómo es, el ligamento de una de las piernas, que mismo él dice que el ángel tocó ahí en el muslo y rompió, ¿no? Y quedó rengo de por vida. ¿Por qué? Porque fue a causa, debe de ser que capaz que es un golpe. No, sacar el pestillo. Sacar pestillo. Ah, pero los chiquilines ahora. Ah, pero capaz que vengan estos gurises. Ah, sí. Ganó Uruguay. Aleluyita. Bueno, dice que había tenido un gol en contra, dice. Bueno, entonces, no sé, yo no, me lo dijeron. Bueno, entonces la idea es saber que acá, por ejemplo, estamos hablando de que el ruego a Dios es muy importante. La oración con rogativas es muy importante. Porque Dios quiere que nosotros le roguemos, le pidamos, le supliquemos. Y bueno, y ahí estaba el pobre Pablo, ¿no? Del rogar, el hogar. No era un mandamiento del monte Sinaí, donde se entregó la ley con fuego y truenos. Era el ruego delicado del que trata de persuadir con amor. Trató de persuadir con amor, no está ahí. Esto es otro apunte que yo hice. Persuadir con amor a la iglesia a seguir los caminos del Señor, ¿no? ¿Qué significa vivir con la vocación o
bajo el llamamiento que hemos recibido de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa vivir dignos a la vocación y al llamamiento de Dios? ¿Qué significa vivir así? Significa que estás viviendo lo que estás predicando. Ahí va, que estamos viviendo, tenemos que vivir lo que estamos predicando. Miren, eso es muy importante, todos tenemos que escuchar esa parte. ¿Por qué? Porque ahí en el púlpito no podemos predicar fantasías y cosas que no vivimos nosotros. ¿Está? Tenemos que tener convicción de lo que. Por eso, cuando preparamos un mensaje, preparamos algo ahí, mirá, el Wilfredo tiene marcado su Biblia, está muy bueno eso. Yo no me atrevo a rayarla esta, no me atrevo a rayarla y esta tampoco, me da lástima, pero rayo las otras sí, las tengo todas rayadas y escritas. Pero estas otras dos, como son ahí, viste, únicas y con otras, me da cosita. Pero, a ver, la Reina Valera sí, porque tengo como 2 o 3, entonces no tengo problema. Pero quiero decir esto. ¿Por qué vos marcaste, Wilfredo, esos versículos? A ver, vos decime por qué. Los marqué porque son una parte importante de la palabra de Dios. Porque vos lo tomaste como algo importante. Porque de repente yo lo leo y tal vez sí lo tome como algo importante, pero tal vez no. Capaz que a mí me importa más lo que dice el después. Por ejemplo, ¿me estamos entendiendo? Para vos es una parte importante. O sea, te tocó esa palabra, te tocó ese versículo. Entonces, lo subrayaste para tenerlo presente. ¿Me están entendiendo? ¿Está? Entonces, eso a vos te impacta. Entonces, ¿qué sucede? Vos te agarrás de este versículo que te impactó, que lo tomaste como algo importante, que tocó, que ministró tu vida. Y de ahí vos armás un bosquejo para compartir con la iglesia. Y ahí viene un deber para todos, los de la escuela de obreros. ¿Está? Incluyéndote a vos. Así te me hagas el vivo. Entonces, y a los que están mirándome del otro lado, Nancy ya lo hizo, Nancy está perdonado, pero Enrique tiene que ponerse las pilas. Hay otro punto. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que aprender es que lo que nos impacta en nuestro corazón es lo que sí podemos predicar, porque eso primero ministró nuestra vida. Y las experiencias que hemos vivido dentro del camino del Señor también son válidas. Pero no podemos predicar algo que nunca tocó nuestra vida. Nunca podemos decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo no estoy convencido de que es así en mi vida. Lo predico para otro y hasta puedo ganar gente para Cristo. Pero la validez es que nosotros lo tengamos en cuenta. Y que eso haga vida y morada en nosotros. Si no, no tiene sentido lo que estamos diciendo. Entonces, acá Pablo estaba hablando bien clarito. Por favor, vivan una vida cristiana como corresponde. Eso quiso decir Pablo. Ustedes fueron llamados ¿para qué? Para ser hijos de Dios, para la unidad. Miren acá. Les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Está? Quiere decir que llamados a ser hijos de Dios. ¿Tenemos la convicción de que somos hijos de Dios? ¿Tenemos esa convicción? Yo tengo la convicción. Por supuesto, todos tenemos que tener esa convicción de quiénes somos. Somos hijos de un Dios y hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido limpiados, ¿tá? y perdonados. Ahora, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios. Y yo justo lo hablé también con las redimidas. Tenemos que tener presente que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Si los confesamos genuinamente, con honestidad, con sinceridad, con un corazón constricto,
y humillado. Entonces Dios nos perdona. Pero una de las cosas que más cuesta perdonar es perdonarse a sí mismo. ¿Usted sabe lo que quiero decir? ¿Cuántas veces hemos cometido errores y hemos caído en alguna cosa? Y pese a que sabemos que Dios nos perdonó, nosotros todavía no nos perdonamos a nosotros. Nos cuesta. Nos cuesta perdonarnos, nos cuesta porque ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué nos damos cuenta que nos cuesta? Porque cuando recordamos algo que nos sucedió en algún momento de nuestra vida, ya como que nos empezamos a poner mal. ¿Cómo nos damos cuenta si no perdonamos sinceramente a una persona? Cuando comenzamos a hablar de una situación con esa persona y empieza como a ponernos enojados y malos y ya empezamos a recordar lo que pasó en el pasado y un montón de cosas. O doler, porque Doler, ahí está. el dolor es una de las causas, ¿no? de que no hemos perdonado. Exacto, exacto. Tal vez perdonamos, pero ese dolor no se ha ido y eso Dios tiene que sanarlo. Es Porque parte de lo que... perdonamos a veces de la boca para afuera, Claro. por una actitud, pero Es muy importante lo que dijo Beatriz ahí, porque ninguno escapamos de eso. Cuando nos hacen algo que nos duele y nos queda eso ahí, ¿no? Como una cicatriz que a veces se piensa. Anoche me pasó algo curioso. Yo después que me saqué los brackets, tenemos que dormir con unas contenciones transparentes que nos tenemos que poner. iba a decir contenedor. Unas contenciones, nos tenemos que poner y dormir toda la noche porque dice que los dientes tienen memoria. Entonces todas las noches tenemos que dormir con eso. Entonces cada tanto tenemos que ir de vuelta a ver a nuestro ¿cómo es? Dentista para que revise bien si está todo bien. Gracias a Dios soy la que tengo la mejor dentadura según él. Pero a mí me encanta la dentadura del pastor, pero bueno, y Eliana también quedó bien. Bueno, pero quiero decir, el tema es que esas contenciones, cuando yo anoche, cuando va a dormir, hoy de mañana vi que estaba todo como marroncito y digo, ¿qué pasó acá? Me la saqué y me di cuenta que me había sangrado uno de los dientes. No me había dado cuenta. Se ve que sangró y quedó todo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces pasan cosas en nuestra vida, perdonamos a la gente, pero queda esa herida ahí. Se cura, pero de vez en cuando sangra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La herida tiene que cerrar. ¿Está? Tiene que cerrar completamente. Y muchas veces nos pasa de que nuestras heridas quedan ahí. Y cuando nos hablan de cierto personaje, de cierta persona, yo me acuerdo de mi padrastro, y recuerdo que había un momento que empezábamos a hablar de todo lo que pasé con él, y ya me entraba la viril, ya se me subía la temperatura, ¿no? Y ya me quedaba mal, en fin. Y un día me puse a pensar, digo, no, me voy a poner a sentar, voy a sanar. Lo mismo con otras personas que ha pasado por nuestra vida. Al principio, cuando digo, no, yo la perdono, sí, pero lo perdono, sí. Pero después te acordabas de él y decías, no, prepará, no. Y ya uno se enojaba. Pero después uno se tiene que dar cuenta, cuando Cristo está en tu vida y el Espíritu Santo está en tu corazón, tenés que darte cuenta, no, yo no puedo estar así, yo tengo que perdonar. Tengo que perdonar. ¿Está? Tengo que perdonar. Y está, y hay que perdonar. Yo creo que hay veces que eso mismo lleva a una depresión a la persona, ¿no? Te podés enfermar, hermano. Sí, Te podés enfermar. Yo he visto gente, me acuerdo, no sé si usted se acuerda de la pastora que pidió perdón ahí en un culto. ¿Vos estabas, Luisito? Ajá. Que me pidió perdón a mí hace Sí, años. yo estaba, la que vino de... Sí, esa muchacha llegó a brotarse todo el cuerpo. En carne viva, dice que casi se le muere.
Y si no venía a hablar conmigo, digo, mira, yo te perdoné, yo no tengo rencor contra vos, de ninguna manera. Hay cosas que por ética tenemos que arreglar, hay una ética cristiana, somos pastores. Lo mismo ha pasado con gente, y le voy a decir a ustedes, pues ya estamos grandes, con gente que ha pasado a la iglesia, se fue mal de la iglesia, ¿no? Y uno los perdona porque los ama en Cristo, porque uno tiene que amar las almas. Pero por ética hay cosas que tienen que tener su lugar. ¿Me explico a lo que voy? Hay éticas que tenemos que respetar. Y no solamente el hecho de que yo perdone lo que me hicieron, la otra persona tiene que ser recíproca. Y tiene que haber un cambio. Esa muchacha se enfermó de una manera que se brotó toda se brotó. Yo no sabía nada. Me contó el esposo después. Y ella me contó. Y dice, casi se murió. Porque tenía eso, o sea, la falta de perdón y también el orgullo humano de no pedir perdón, porque eso es otro problema grave, Ulises. Porque a veces nosotros nos mandamos y pensamos que no tenemos que pedirle perdón a nadie, porque el problema no fue contigo, aunque haya salpicado para todos lados, pero el problema no fue contigo, fue con fulano. Pero salpicó, ¿me entienden? Y pensamos que no le tenemos que pedir perdón a nadie. Eso es un error que nos puede costar la salud. Justo hoy estábamos hablando con mi esposa. Por eso si tenemos que pedir perdón, Rubén, hay que humillarse y pedir perdón. Pero ser un perdón sincero. No es disculpame, Wilfredo. No, esa no, porque eso es un perdón light. Te perdono, pero ahí. Es eso el disculpame, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado. Lo mejor es abrir el corazón. Exacto. Como yo lo he hecho muchas veces, yo me siento mal, ella ya me conoce. Cuando pasa algo, yo hablo. No porque yo me trabaja el corazón toda la noche, no duermo bien, estoy mal y yo no quiero tener problemas con nadie, quiero estar en paz con todo el mundo como Dios no. Yo no puedo vivir. Y yo sé que yo tengo algo con mis hijos hasta que no lo arreglo. No sé. Justo hoy, como decía, estábamos hablando con mi esposa justamente eso del tema de cómo la persona puede algunas veces predicar o sea lo que sea, ¿no? Servir en la iglesia y saber dentro, porque la persona sabe dentro, quizá nadie sabe, ni siquiera el marido, la esposa, el hijo, pero la persona sabe que hace falta pedir perdón. ¿Y cómo puede jugar con la salvación? Porque ahora estamos acá sentados, pero ¿quién te dice que sale cualquier persona o yo mismo? Del portón para afuera, la persona muere, porque el morir es un momento. Claro. A donde va la persona es eterna. Claro. Y la oportunidad la tuvo siempre. Claro. No hay cómo. Te voy a molestar, Luisito, perdóname. No me traes no sacás los cosos porque estos gurises ya no van a venir. Ya son las 8 y dentro de un rato ya terminamos. Así que, sí, no, pero es muy real eso, es muy real. Porque, a ver, el orgullo humano nos lleva a no vivir una vida como Cristo quiere que vivamos. ¿Por qué yo saqué este tema? Porque estamos hablando de una situación por el estilo acá. Claro. Estamos hablando de una situación de que los efesios estaban pasando por una crisis de fe, una crisis de identidad cristiana. El cristiano tiene que tener la humildad de reconocer cuando se equivoca y pedir perdón de forma sincera. ¿Me entienden? Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber. Y yo he visto gente que yo soy igual, a mí aunque yo no haga nada y veo que hay alguien enojado conmigo, o que me mira feo, o que me da vuelta yo ya voy, espera, no te enojes, mira, vamos a arreglar esto. ¿Me explico? Vamos a arreglar, vamos a hacer las cosas, no. Mirá que yo lo hice por una buena, o de repente perdón, si yo te ofendí, perdón. Porque son cosas que es así. Entonces tenemos que tener esa humildad. No solamente de perdonar a otros, sino también del ser humilde de pedir nosotros perdón. Porque nosotros también fallamos. Recuerdo que Teresita vino, la nombro porque es compañera.
pero lo comento como una anécdota. Ella viene y me dice, hermana, yo te quiero, porque el pastor justo pidió que pidieran perdón, no sé qué, y ella vino y se me abrazo. Perdóname, hermana. Yo la miré y le digo, ¿qué te pasó? No, dice, porque yo dejé que mi mente se... Porque, claro, yo estaba predicando y dije, muchas veces dejamos a Dios de lado, nos quedamos en la casa asustados por el COVID y no sé qué cuánto, y ella se sintió tocada. Entonces digo, cosas tan simples, ¿no? Claro, porque ella estaba que se había dado la vacuna y no quería dejar que los 14 días pasaran. Claro. Sin ella venir. Pero ella es una mujer de 80 años, como yo le dije. Sos una mujer de 80 y pico de años, cuando mamá se dé la segunda dosis, yo le voy a decir, mamá, quédate unos días en la casa. Y conociendo a la vieja se me va a venir y se me va a parar con el Uber ahí. Va a decir, dejate pavada, muchacha, porque la yaya es así. Pero hay otras viejitas que son más delicadas. Y son más, no, prefiero esperar. Pero mamá es más india, ¿no? Con ella no tengo eso. A Gata le hago poner el ¿cómo es? El tapaboca. Y bueno, y son cosas que son importantísimas tener en cuenta. Nosotros somos creyentes de muchos años y muchas veces arrastramos por años esas cosas. Y es importante tener en cuenta que Dios nos quiere con un limpio corazón. Dios nos quiere que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Y si cada vez que nos queremos acercar a Cristo, tenemos que hacerlo bien. ¿Me explico? Entonces en Éfeso estaba sucediendo algo por el estilo. Estaban perdiendo la identidad de ser hijos de Dios. Porque ya habían cosas que estaban sucediendo dentro de la congregación, que Pablo les pidió, por favor, ¿en qué idioma les tengo que hablar? Pórtense bien, hagan bien las cosas. ¿Me explico? Se ve que hasta se peleaban. Y no, vaya a saber qué pasaba ahí adentro, os ruego. No era un mandamiento. Y aparte él les hablaba con ese amor, ¿no? Decirle, por favor, les pido, es como la maestra esa, ¿no? Que no es como Magdalena, ¿no? Esas maestras que tienen una pachorra y le dicen a los niños que caminan por el piso, por todo. Dice, por favor, niños, pórtense bien, porque si no, no van a tener con recreo. O sea, Pablo usó esa forma de hablar. ¿Me explico? Si fuera un Pedro, le dice, o se portan bien, o un Juan el Bautista, imagínense, o hacen bien las cosas, o marchan todo el mundo al infierno. Ya están condenados. Si fuera un Juan el Bautista, los condenó a todos y ya los mandó a todos al infierno. Punto. Arrepiéntense. Se terminó. Pero Pablo usó otra forma de hablar, por las misericordias de Dios, ¿verdad? O sea, tenemos que vivir como es digno de la vocación en cual fuimos llamados. ¿Qué significa? Vivir en un nivel acorde a la posición que tenemos. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué posición estamos teniendo? Hijo de Dios. Somos hijos de Dios, somos embajadores, somos real sacerdocio, somos nación santa. No se olviden de eso. Y cuando hablamos de santo, estamos hablando de una persona apartada del mundo, que tiene bien en claro las 4 C. Que reconoce y ve. ¿No? Qué paliza le estoy dando, ¿eh? No. Digo, pero es algo lindo y es algo que nos hace pensar. A mí me gusta dar las clases y hacerlos pensar, siempre. A veces me voy y parece que estoy predicando y bueno, pero es algo así. En Filipenses 1:27, Pablo dijo, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Lo quieren buscar? Filipenses 1 está seguidito de Efesios. Filipenses 1:27. Lo vamos a leer, ¿sí? Bien. Dice así. Sobre todo deben vivir como... Miren lo que dice esta versión. Escúchenla. Sobre todo
deben vivir como ciudadanos del cielo. Igualito como predican los neopentecostales. ¿Dios te va a dar? No. Una vez vino un gringo acá, que yo, o sea, muy bueno, muy linda prédica, pero se mandó unas profecías que yo lo quedé mirando. ¿Qué dice? Que se cumpla. Y estaba esperando que se cumpla. Aparte se cumplió todo al revés. Le dijo a Jonathan, me acuerdo en una época, le dijo, tú, Dios te va a dar. En el fondo vas a tener una piscina grandota. Para, no sé, ¿te acordás de eso? No, pero se vio el baptista, aquel que le agarró la lengua a David y se la torció para todos lados. ¡Ay, no sé! No, yo sé que fue un gringo que vino con la esposa y vino con una traductora. Sí, Fue eso. Ese fue. ¿Qué hizo? Ay, Como él no habla, Claro. de un espíritu de mudo, no sé qué, le agarró el pañuelo y le agarró la lengua. ¡Ah, me acuerdo de eso, sí! No, bueno, a Jonathan y a la familia le dijo que iba a tener otro hijo y que no sé qué, y que no sé cuánto, y la que terminó teniendo hijo fue Alejandra, nada que ver, Lucero en aquella época, que más o menos anduvieron juntos, todo cambiado, porque le dijo a Claudia que iba a tener un bebé y a Sandra también que iba a tener un bebé, que Dios le iba a dar un auto más grande y una piscina para el fondo de la casa. Y dice, yo por ahora lo que he comprado fue un gomón, dice, hasta ahora. Dice, yo piscina. Entonces quiero decir, qué patada para lo que son los neos, porque claro, yo después que vi toda esa profecía y empecé a escucharlo al hombre, ¿tá? Y que así, que viaje para aquí, para allá, yo ya como que digo, y una persona, un pastor que había sido, a ver cómo fue, garantizado por el pastor Juan, por todos los hermanos, ¿no? Pastores bien, y de repente vino, ¿no? Hubieron dos personajes que vinieron así, porque el otro fue el que tuvo después el accidente, que se está recuperando ahora, de armas, de aquel, que también se mandó un montón de cosas, tiró hasta una Biblia en el piso, hizo de todo. Y claro, eran personas que habían sido certificadas y los habían traído los mismos pastores. Y uno quedaba mirando y diciendo, no. Y de ahí nosotros empezamos a tener cuidado con la gente que venía a la iglesia. Yo vine cuando vino Walter de Armas. Walter de Armas, cuando fue a lo de a donde es tu pastor ahora, ahí a José Alvarenque, que fue a otro lado, no, tremendo. Entonces digo, a ver, acá te está hablando bien clarito. Te dice que nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Cielo. ¿Acá qué somos entonces si somos ciudadanos del cielo? Extranjero. Somos extranjeros. ¿Tenemos convicción de lo que estamos diciendo? ¿O recién estamos diciendo, esto no? Lo que No pasa me lo es que tenía. a veces lo leemos y lo sabemos, pero no estamos viviendo eso. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que hagamos? Que vivamos como extranjeros acá. Somos ciudadanos del cielo. A ver, nuestra vida al lado de lo que nos toca vivir, que es la eternidad, es corta. Es cortita. Capaz que yo dentro de 20 años canté para el carrero, no lo sé. Capaz que soy como la vieja Rosita, media longeva. Yo tengo una tía de 94 años. Entonces digo, sí, una hermana de ella, son todas longevas, a no ser que estén enfermas, son todas longevas, son viejos longevos, viejos que tienen años. Los hermanos que se murieron de mamá, todos por enfermedad, pero si sos sano, seguí de largo, ¿está? Y dice Noé, dice, bueno, si vos llegás a ser longeva, me quedo tranquilo. Digo, sí, el tema es que no enviudar yo primero, ese es el tema. Digo, vamos a ver a quién llega primero. Entonces, esas cosas, claro. Pero quiero decir, a ver, somos, comparado con lo que va a ser la eternidad para nosotros, con lo que va a ser la eternidad, somos ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que vivir como si fuera el último día de nuestras vidas. Porque como dijo Rubén,
No sabemos si salimos de acá, pasa algo, el Señor nos recoge. O viene Cristo, ojo. Suena la trompeta y ¡pum! Todos para arriba. ¿Y quién queda? Nadie quiere quedarse. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? ¿Quién de nosotros vivimos la vida que está pidiendo? ¿Quién de nosotros pedimos y somos, dice, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo? Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabréis que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia, el Evangelio. Habla del Evangelio. ¿Ah? Como iglesia tenemos una misión importantísima y no es ningún ministerio ni ningún don. ¿Cuál es? Y es el anunciar a Cristo. El evangelizar, el evangelismo. Hay un departamento de evangelismo, pero no hay un ministerio. O sea, el ministerio del evangelista es diferente a lo que Dios nos mandó a hacer. El evangelista es una persona que tiene ese ministerio de predicar el evangelio en masa, tipo Carlos Anacondia, por ejemplo. Eso es un ministerio. Que nosotros nos cansamos de decirle a Julio Tomasino que ese es el ministerio de él. Es el de evangelista, predicar el evangelio. Predicarlo en masa, así. La cantidad de gente que él tiene y la cantidad de vistos que él tiene en sus redes sociales es impresionante. Porque él proclama el evangelio a cualquier hora del día, a las 4 de la mañana, a las 5, a cualquier hora él está predicando en las redes sociales. Y ven que la iglesia no es una iglesia grande ni tiene muchos miembros. ¿Pero por qué? Porque el ministerio de ese es eso, proclamar. Pero a su vez, Dios nos dio una orden. Cada uno de nosotros, tengamos o no el ministerio evangelístico, hay una orden específica: ganar a otros para Cristo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Está? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Evangelizar, llevar la palabra. Se ve que los efesios estaban fallando hasta en esa parte. Estaban bien, acuérdense de que la ciudad de Éfeso era una ciudad próspera, una ciudad turística como Salto, porque había aguas termales y un montón de cosas, ¿no? Y era muy próspero ese lugar, ¿no? Muy comercial. Entonces probablemente ellos estaban bien en la iglesia. Claro, ellos tenían un puerto que llegaba. Sí, era una ciudad comercial totalmente. Y sin embargo, estaban flaqueando en una parte muy importante. Muy importante, que era justamente el ser como quiere Cristo que seamos. ¿Está? Bien, acá por ejemplo, así que Pablo nos rogó que viviéramos una vida digna del Evangelio. Posiblemente la gente no se lo diga, pero estará evaluando si usted es un verdadero hijo de Dios. Usted no precisa, a ver, nosotros no precisamos decir: hola, soy cristiano, ¿cómo te va? No, Cristiano Ronaldo no, soy Magdalena, te quiero decir que soy creyente, a eso me refiero. Que la gente vea y diga: upa, a ver, mira a este hombre, mira a esta mujer, se miren. Y digan: ah, no, esta persona. ¿Saben lo que nos pasó hoy? Sí, todos vieron la foto. Sí, una bendición. Todos vieron la foto. Esa persona, porque no fue la barraca en sí, la barraca la hormiga, fue el chofer de la camioneta que trae las cosas, del camioncito que trae las cosas. Cuando el pastor pidió para traer, él había pedido una donación para hacer el alero ahí en el comedor. El pastor fue. Y con los redimidos iban a hacer el alero. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él fue a comprar los materiales para hacer la vereda ahí para la iglesia, él fue hasta allá y le dijo: bueno, miren que yo hace un tiempo les pedí una donación para el alero.
Cuando vinieron a traer la camioneta, el camioncito vino a traer los materiales para la iglesia y a su vez llevarle al comedor, el muchacho se quedó conversando con el pastor y le dijo de la olla popular que esto, que lo otro, que allí, que las donaciones. Ahí el pastor empezó a contar bien cómo era, y el hombre le dijo, entonces puedo traer alguna cosita para, mire lo que dijo, ¿alguna cosita puedo traer para donar? Y dijo, sí, cómo no, sí, porque prácticamente la olla popular vive de las donaciones de los vecinos y de algún almacén, de algunos lugares. Acá en la iglesia también nosotros, ya bien tu acto por las dudas. Pero es el frente. Y entonces le dijo eso, y hoy no esperábamos a nadie de mañana, pero estaba lloviendo, yo estaba orando para que saliera el sol hoy de tarde. Digo, no, yo quiero dar las clases. Le digo, estuve estudiando toda la mañana, le digo, y no viene nadie, ahora sí. Y entonces tocó el timbre y pensé era Luisito, pensé en Martín, pensé unos cuantos gurises porque están ahí arreglando las cosas, no sé, aquel trajo ahora de tarde el tambor ese que se llevó, porque bueno, y era ese muchacho, dice, no, acá traigo una donación, dice, que pidieron para el comedor. Cuando mi esposo bajó y vio todo eso, no podía creerlo, llenó el cajón de los almohadones y una montañita. Se ve que era de un almacén que había cerrado, o de algún supermercado, y se ve que eso lo tenían guardado en las despensas, porque tenía un poco de tierra y ahí tuvimos que limpiar un poco para, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El pastor no necesitó decir yo soy cristiano, ni de esto. El hombre vio una disposición en el corazón del pastor. Y de por sí él quiso donar. Sí, queremos donar. Es para una buena causa, queremos donar. Entonces vio, digamos, ¿qué fue lo que vio en el pastor? Vio una disposición, vio algo diferente, vio que él no se iba a quedar con todo. Aparte la preocupación de ayudar. Claro, porque miren las cosas como son. El hombre ni siquiera pidió comprobante ni nada, vino, le dio eso y se fue. O sea, acá nosotros podíamos haberle dado cualquier destino a esa comida. Porque había de todo, fideo del rico, del purita. Creo que era Río de la Plata, los duraznos en almíbar que había un montón de lata. El arroz que yo uso, el chef. Cosas buenas había, cosas buenas. Las arvejas, todo bien de bien. Podíamos haber dicho, no, vamos a dejar acá en la iglesia y le vamos a repartir, vamos a hacer una bolsa para cada hermano y le damos a los hermanos en la iglesia. ¿Me entienden? Y otro poco nos quedamos nosotros. ¿Por qué eso? Porque ellos vieron, sin querer queriendo, algo bueno en el corazón del pastor. Y el pastor dijo, no, esto es para el comedor, se terminó. Ya dimos la canasta para los hermanos, inclusive pudimos darle una canasta a un pastor que está pasando mal, que es el pastor Aníbal Paz, y quedaron ahí unos fideitos y unas cositas. Si algún hermano se acuerda de traer, se hace otra canastita. Pero si esto era para el comedor, va el comedor así como está. Y fue todo, fue una alegría. ¿Y saben lo bueno de esto? Que los vecinos están tomándole una importancia diferente a la iglesia. Claro. Por esa parte. Porque los hermanos dan, la hermana Selva le lleva ropa, los chiquilines, muchacho que trabaja en la UAM, el esposo de Karen, le dan cosas y lo primero que hace es llamarlo y decirle, miren que hay bolsas y hay cosas, ¿no? A mí me guardan las frutillas y las paltas porque saben que me encantan. Pero además... Me preguntaba la vez pasada si ellos estaban vendiendo, porque a veces yo vengo cargada con fruta, porque David y yo consumimos muchas frutas. Y por preguntarte si ellos la vendían, porque de repente la regalan y no la usan toda, de repente venden, yo qué sé. Me iba a preguntar a Karen, pero bueno. No, pero es bueno porque... Yo te digo un tip que supe después de vos hablas con él.
Claro, porque él trae y da. Claro, vos le podés dar la plata y él te compra allá porque sale mucho más barato. Claro. Eso hace Romina ahora. ¿Y cómo hace pobre para traer de allá? Y le traen de las camionetas, el flete, los compañeros. Ellos trajeron cantidad de bolsas de zapallo. Yo no creo que lo único se traiga la bolsa de zapallo. No, y ellos no vienen bolsas. Bueno, sigamos. O sea, acá lo que estamos viendo es eso. ¿Está? Sin embargo, se ve que en Efesios vivían su vida liviana, ¿verdad? Y no vivían una vida de acorde al Evangelio. Por eso hay una exhortación acá. ¿Está? La única forma que puedan saberlo es por su manera de vivir. Se ve que los efesios estaban haciendo cualquier cosa. Podríamos decir que no se trata tanto de cómo anda uno, como de por dónde camina uno. ¿En qué andás? ¿Está? Como dijo el apóstol Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Tenemos comunión unos con otros? ¿Nos llevamos bien unos con los otros? ¿Andamos hablando uno de las espaldas del otro? No. ¿Nos andamos criticando? ¿Vos me criticás? Yo sí, todo. Me imagino. Esa fue muy buena. Porque yo no hago los chivitos como los haces vos, capaz que por eso. No. ¿Vieron qué importante es la comunión uno con los otros? Yo siempre le decía a los gurises, defiéndanse, gurises, no anden hablando por las espaldas de los otros. ¿Tá? No anden juzgando. No anden diciendo cosas que suponen o que escuchan de. No se carguen en eso. Porque ¿saben qué pasa? Que al final quedamos mal mirados nosotros, por ser de chumbo nomás. Uno que Claro. con la guisada en el mundo, uno que tuvo con la guisada en el mundo, a veces parece mentira, ¿no? Pero se ve más la amistad entre el mundo que mismo dentro de la congregación. Parece mentira, pero muchas veces sucede. Y muchas veces equivocadamente muchos jóvenes buscan amistad con gente del mundo. Y no hay comunión con la gente del mundo, porque la charla no puede ser otra cosa que hablar cosas del mundo. Yo, por ejemplo, amigas mundanas no tengo. Yo tengo conocidas, sí, amigas. ¿Y de qué me pongo a hablar? Y de la familia, de las comidas, de las plantas, de los perros, de los gatos. Pero de otra cosa no puedo hablar, porque ¿qué comunión tengo yo? A mí me pasó una vez cuando trabajando no hace mucho tiempo. No me acuerdo, hasta el día de hoy no me acuerdo si era algo bueno o malo que quería contar. Y yo creo que era bueno porque creo que estaba feliz por lo que me había pasado. Y en eso como que vino como un pensamiento, pero ¿y a quién se lo vas a contar? Porque en el mundo yo siempre fui muy popular entre los gurises, no siempre me llevé bien con todo el mundo, tenía muchísimos amigos, hasta que entré en el Evangelio me quedé sin uno. Y en ese momento como que yo mismo pensaba, pero ¿a quién se lo voy a contar ahora? Porque después que entré en la iglesia no tengo amigos. Y es una triste realidad, pero no es una verdad. O sea, no tenía amigos que vayan a casa, o yo ir a la casa de fulano, mexicano. Sí conocidos muchos. Pero amigos de yo contarle algo y de verdad que de esa persona diga, me alegro por vos, Rubén, o yo estaba orando por vos hasta que te salió, gloria a Dios, no, ninguno. Entonces eso una vez se golpea muy fuerte en la persona, sea mujer o sea hombre, ¿no? Porque salir del mundo ya es complicado. Y cuando te encontrás en una situación que estás solo, sabiendo que en el mundo tenías muchos amigos, se vuelve más complicado. Claro. Por eso es importante que en la iglesia, cuando vienen personas nuevas, nos acerquemos. Es muy importante. Y a veces hasta mismo dentro de la iglesia hay personas con muchas carencias que no se acercan a las personas. Por un montón de cosas que acostumbramos o pensamos que... Una de las cosas que yo fui muy criticada cuando era joven, fui muy criticada justamente por eso,
por acercarme a la gente nueva, sea hombre o mujer. Porque si era hombre, por favor, mirá, allá va la Magdalena a buscar a los novios. Era lo primero que decía la vieja, ¿no? La vieja chusma así. Era lo primero que decía. Y si era mujer, ya saber qué le va a contar. Pobre ermita nueva, ¿entiendes? Pero ellas nunca se acercaban. ¿Por qué? Porque ellas eran las que más carencias tenían que yo. Yo siempre me acerqué y siempre empujé a los gurises. Luisito no me deja mentir. Gurises, allá hay unos nuevos, vayan, acérquense, ¿viste? Entre ustedes, gurises, no esperen que vaya yo ¿viste? Y entonces es tanta la carencia, la vergüenza, los problemas de inseguridad que muchas veces tienen los mismos cristianos, que les impide acercarse a las personas nuevas. Si tendremos heridas que curar dentro de la iglesia, ¿vale? Porque, sí. A mí me pasa con los amigos, ¿viste? Que tengo tanto amigos como la iglesia como fuera. Son Sí. más los de la iglesia que los de afuera, pero tengo. Y yo soy una persona que hay algo en la iglesia nueva que ya me pongo re contento, al punto de poquito por llorar un poco. Entonces, tipo, si yo le cuento, por ejemplo, al Mati, yo digo, no sabes lo que pasó en la iglesia, no sé qué, me dice, qué bueno, no sé qué, porque me entienden, ¿no? Claro. Yo ahora voy y le cuento a Ramiro, ¿no sabes lo que pasó en la iglesia? Y me dice, bueno, se ve que te pone feliz y alegre. Claro. Y vos quedas como, bueno, está. Y no me toca mucho el tema de la iglesia porque yo les digo, vamos, y ahí ya se termina el tema. Claro. Pero esa es la diferencia para mí, que te entienden más los que están dentro de las iglesias que los que están afuera. Porque te dicen, se ve que eso te pone feliz. Bien, qué bueno. En las Claro. cosas espirituales, solo las pueden claro. entender los que están dentro. Exacto. Los de afuera lo ven como cosa rara. Claro. Claro. Yo cuando le dije lo de la medusa, viste, estaba re contento. El pastor le encanta darte las noticias porque Cuando- sabe que le gusta. Cuando compraron la medusa, yo re contento con la medusa, que él me preguntó si compramos un pescado. ¿Entendés? Claro. Aparte de ser de sonido, ¿no? Pero Sí, claro. son esas diferencias que vos decís, igual yo lo quiero y todo eso, porque en algún momento me lo voy a traer. Ya lo traje una vez, pero lo voy a traer de vuelta. Amén. Porque no lo invito, lo obligo. Bueno, pero dentro de todo, digo, es la diferencia, pero hoy vos por hoy sos muy querido entre los pastores, ¿sabes? Y sabés que tenés Pero amigos es dentro de los que pastores. capaz que no viene mucho al caso con lo que estamos hablando, ¿no? Pero Dios sabe cuánto uno oró y sufrió porque me quedé sin muchísimo. Pero es que a mí me ha pasado Me encontré solo también. y no está como testimonio, porque yo sentí, porque uno sabe cuando es Dios tratando con las personas. Yo sentí que fue de Dios mismo que Dios colocó a Noé como un amigo. Y no es porque sea usted o porque yo se lo he dicho a él, Sí, se lo he sí. dicho a otros pastores mismos, conversando con Alvarén, que él sabe bien. Mi amigo, yo lo considero a Noé. Usted es mi pastor, yo lo amo porque es mi pastor, yo confío en usted. Pero hay cosas que yo muchas veces yo se las cuento primero a él, Claro. porque yo cuando yo necesité de un amigo, Noé, Dios me lo puso ahí. Y yo sentí que, bueno, ahora vas a tener un amigo. Claro. Digo, y es esa diferencia, ¿no? Porque si no hubiera venido para acá, ustedes saben bien, cuando yo salí de Remanente Fiel, hubiera venido para acá, solamente que yo supe esa diferencia, ¿no? Dios me mandó para allá y nos confirmó que era allá, bárbaro. Yo después hablé con Noé y todo, ¿tá? Que yo lo considero un amigo. Yo sé que él se va a poner alegre y me va a aconsejar, me guste o no, porque él quiere mi bien, ¿no? Claro. Un amigo. Claro, ahí Pero está. solamente Dios sabe cuánto uno muchas veces sufre cuando entra al Evangelio no tiene amigos. No, a mí me pasó Es la también. verdad. A mí me pasó. Por eso yo sufrí entiendo pila. realmente Pila los sufrí. pastores, los entiendo, porque llevan otra carga más, que cuando viene una persona nueva tienen que entenderlo, hablar con ellos, saber bien la situación en la que Ujú. están, qué es lo que les falta, qué es lo que algunas veces no es porque les falte, sino porque tienen demasiado también, porque tener muchos amigos mundanos es muy peligroso eso también. Porque ellos te llevan. Claro, por eso lo bueno de tener amigos cristianos es que te acercan más a Dios. Porque vos te pones a hablar y uno ¿cómo es que Se edifica. Sí, uno se edifica del otro y Claro. no solo en las cosas materiales, también en las cosas espirituales. A mí me ha pasado mucho de acercarme a mi amigo de Santa Lucía y
a veces o yo estoy hablando con él de cosas espirituales o él me habla cosas a mí, siendo que él es más chico y él le queda más ejemplo que yo. Claro, claro, a veces pasa, a veces pasa. Vamos a seguir, pues se nos va la hora. Andar en la luz quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? Si usted tiene hijos, ¿ellos saben cuánto tiempo pasa leyendo la palabra de Dios? ¿Los han visto orar, los hijos, los hermanos, la gente que nos rodea, nos ha visto leyendo la palabra, concentrado? Bueno, vos te pasás sacando fotos, ¿verdad? Que están en la Biblia. No son, así uno que tiene que ser bien sincero, esos son fotos, ¿no? Ah, A veces estoy la tomando pucha, mate, me saco una foto, pero básicamente uno siempre Pero dedica a lo hay que a lo es dedicarse bueno, ¿no? a la lectura bíblica, al devocional personal y que Claro. los que nos rodean vean que tenemos ese tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que ellos también sientan ese deseo, ¿no? Porque nuestra vida cambia cuando nosotros nos dedicamos. También los vecinos podrían saberlo o la gente de la iglesia. Si queremos vivir en compañerismo y camaradería con Dios, tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios. Pablo estaba expresando sus ruegos en base al llamamiento que ellos habían recibido. Les acababa de explicar que vivían en la economía o la administración de la gracia de Dios. Vivían bajo un nuevo orden divino. Estamos hablando no bajo el orden del nuevo orden del antiguo, no, del nuevo orden en Cristo. ¿Tá? No vamos a interpretar mal eso, ¿no? Y bueno, acá, bueno, después dice, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí dice con toda humildad, lo cual quiere decir una mente que no es altiva. Humildad significa que nadie se crea mejor que el otro. ¿Tá? No nos creamos unos mejores que los otros. ¿Tá? Usted sabe que Pablo practicaba lo que predicaba. Y nosotros tenemos que llevar el mismo ejemplo. ¿Tá? Es lo opuesto al orgullo, y al leer la historia del apóstol Pablo, encontraremos que él actuó con mucha humildad. ¿Tá? En contraste de actitudes lo encontramos en una historia que ya hemos mencionado en otra oportunidad. Bien, vamos a ir dejando por acá, a ver, la humildad. Vamos a hablar un poquito de la humildad para la clase que viene y vamos a seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? De deber. Primero, vamos a ir leyendo el capítulo 4 de Efesios, que es el que estamos empezando ahora, ¿tá? Y vamos a hacer devocionales, todos los días hacer un devocional, ¿tá? De repente leer, y esto va también para Nancy y Enrique, y para los que nos miran de forma virtual, leer por lo menos 3 versículos de cada uno del capítulo 4. ¿Tá? Capítulo 4. Bien. De aquí a cuando tengan conmigo, más o menos leer de a 1 a 2 versículos por día y armar un devocional. Bien. Bueno, y con el devocional que ustedes descubran y vean y se den cuenta de que ese devocional impactó sus corazones, se sintieron identificados, me hacen la gotita. Mirá cómo ella quería agarrar por ahí. Lo que No deben me decir, gusta salir en televisión. Igual en la computadora, así que claro. no es televisión, es computadora. Bueno, Estamos hablando del capítulo número 4 de Sí. Efesios. no precisa que La hagas unidad del video, espíritu. podés hacerlo en audio, hermano. Ah, bueno. Podés hacer un audio No te capaz. y yo te edito con fotos de la iglesia. Porque también es bueno que vean las actividades que se hacen en la iglesia. ¿Sabes por qué se hace eso? Vos no sabés la cantidad de gente que estamos ministrando de Argentina, de Montevideo, ¿tá? de Canadá, de Estados Unidos. Los estamos ministrando, te explico. Son otra iglesia tenemos, Jesús te ama, virtual. Y vos no sabés la bendición que han sido las gotitas
para gente que está enferma de COVID, que no puede salir, que están enfermos, para los pastores Aníbal y Raquel. A Raquel la ministraron impresionante, a Raquel, la esposa del pastor Aníbal. ¿Cómo la ministraron? Las gotitas quedó Que yo no digo que esté mal, a mí no me gusta salir cosas. No precisa que salgas, hace audio. Hacelo en audio y me lo mandás al grupo de la escuela de obreros. Manden los videos al grupo de escuela de obreros o me lo mandan a mi chat personal y yo lo descargo y les edito el video. También esto va para Enrique, así que es bueno que ustedes lo hagan porque esto está siendo de bendición para las personas. ¿Tá? Lo del discipulado lo están haciendo todos, son los deberes de ellos. La semana que viene hay otro grupo. Y entonces, de aquí a dentro de 15 días, yo después voy a mandar el deber. Porque es muy... para Selvita también que lo tiene, así que Selvita nunca me mandó una gotita. Así que vamos a hacerlo porque es muy importante, no para que nos vean o no nos vean, o nos aplaudan o no nos aplaudan en el internet. La cuestión es llegar a más gente y saber que hay palabra de Dios que se predica para otras personas, ¿sí? Amén, gente. Bueno, esos son los deberes, ¿está? De aquí a 15 días quisiera que me lo mandaran, ¿está? Después para la próxima clase yo ya tengo los videos guardados, aunque no, la gotita de ustedes no salga enseguida, pero ya teniendo los videos guardados yo ya puedo trabajar, ¿sí? Acuérdense que son de 5 a 10 minutos nomás, cortitos. Yo hago menos de 5. ¿Cuál era perdón, ¿Qué? la interrumpí. ¿Cuál era el, si se acuerda así por arriba, el deber de la clase anterior, capítulo número 3? ¿No se acuerda? No me acuerdo. No, creo que no mandé deberes para... Bueno, voy a cerrar acá. Que Dios les bendiga, que el Señor les bendiga. Pronto les subimos el video, ¿sí? Bendiciones.